Ya. ¿Cuáles son? El objetivo general, de acuerdo a la pregunta, se dan efectos negativos en el uso inadecuado de la tecnología en los estudiantes del séptimo año de la unidad educativa UEO. Hemos propuesto el siguiente objetivo: identificar los efectos negativos en los estudiantes del séptimo año de la unidad educativa UEO por el uso inadecuado de la tecnología. O también identificar los efectos negativos en el uso inadecuado de la tecnología que realizan los estudiantes del séptimo año de la unidad educativa UEO. ¿Podría ayudarnos cuál es el más acertado, por favor? A ver, dice, identificar los efectos negativos en los estudiantes de séptimo año de educativa por el uso inadecuado de tecnología. El objetivo general. Es, lo que está subrayado es el problema, ¿no? Sí, lo que está con amarillo es el problema. Sí, Se dan efectos negativos del uso inadecuado de tecnología. A ver, mire. Si usted dice, se dan efectos negativos, no puede poner como identificar los efectos negativos. La pregunta es, no sabemos si se dan o no efectos negativos en el problema. Por lo tanto, en el objetivo no podemos asegurar que sí hay. ¿Sí? Entonces debería poner identificar los posibles efectos negativos. Por el uso inadecuado. Identificar, a ver, se dan efectos negativos en el uso inadecuado. Ya, esa queda ahí. ¿Ok? ¿sí me escucha? En cuanto a los objetivos específicos, hemos considerado que son alcanzables y medibles. Igual de acuerdo a las preguntas que ya nos revisó anteriormente, hemos realizado los siguientes. ¿Cuáles son las características de conducta que presentan los estudiantes frente al uso de la tecnología? Indagar las características de conducta que presentan los estudiantes frente al uso de la tecnología. El siguiente. No le ponga características. Indagar. No, tampoco. ¿Cuáles son las características de la conducta? Ahí no es indagar, sino conocer. ¿Por qué le pone indagar? ¿Mm? ¿Por qué le puse indagar? ¿Sí me escucha, por favor? Está con el micrófono apagado, Emilita. Hola. ¿Puede? ¿Aló? Doctor, buenas tardes. Soy parte del grupo. Ya. Y muchas gracias. Disculpe, es que estoy con el internet un poco inestable. Sí, sí, le escuchaba, doctor. Es que le Ya. podríamos indagar porque mediante de pronto entrevistas o encuestas nosotros podíamos darnos a una idea sobre estas características, podemos conocer. Sí, pero ¿qué significa indagar? Preguntar, Indagar no es preguntar. Utilicemos, por favor, los conceptos de las palabras bastante específicos que eso hemos visto durante todas las clases, ¿no? Entonces, es conocer la conducta. Las características desarrolladas, conocer las características desarrolladas
en cuanto a la conducta que presentan los estudiantes. Y no necesariamente tienen que transcribir exactamente igualito de lo que dice la pregunta, sino la pregunta es una guía para el objetivo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo diario dedican los padres? A ver, ¿cuánto tiempo diario dedican los padres a compartir con sus hijos? ¿A compartir con sus hijos? ¿Así quedó la pregunta? ¿Ah? Sí, doctor, así nos había revisado en la clase anterior y nos había corregido. Pero es que está muy general eso, ahí que hay un error. ¿Cuánto tiempo diario dedican los padres a compartir con sus hijos? Pero ¿a compartir qué cosa? Dedican los padres a labores de, no sé, de apoyo académico, a- al control del uso de la tecnología. Tiene que ser específico algo de eso, ¿sí? Y lo mismo tiene que ponerse el objetivo en base a eso. ¿Existe una comunicación docente, padre de familia? Lo mismo. No, elimínenle esa pregunta con el... ¿Existe comunicación? Siempre hay comunicación. Que sea efectiva o no es la diferencia, ¿no? Pero siempre hay, así que eso no es irrelevante ahorita. Bórrale esos dos. El objetivo tampoco ya no va. ¿Tiene conocimiento de la comunidad educativa sobre las amenazas y peligros del uso de Internet? Determinar el nivel de conocimiento que posee la comunidad educativa sobre las amenazas y peligros. Determinar. ¿Por qué le pone determinar? Están utilizando mal los verbos. Dice, tiene conocimiento la comunidad educativa y acá le ponen determinar. A ver, ¿qué puede ser ahí? ¿Sí me están escuchando, por favor? Que si no tengo respuesta, no. Sí se le escucha, Carlos. Ya, entonces, determinar no es, determinar es sobre un hecho, pero Determinar era, nos referíamos a que vamos a conocer de forma estadística. entonces es conocer, no es determinar. O es determinar o es conocer. Entonces, usted me dice que es Ah, conocer. ya. Sino que aquí, esto de una vez queríamos preguntarle, ¿no? Los verbos pueden repetirse porque en alguna ocasión en un curso alguien había manifestado de que no debemos repetir los verbos. Oh, claro que sí, pueden repetirse. Ah, ya, muchísimas gracias. Por eso es que había términos y ahora qué ponemos, porque nos habían manifestado. Entonces yo les decía a las compañeritas, a veces si en documentos del ministerio veo que sí se repiten los verbos y yo no sé por qué en otra ocasión No sé nos... por qué les he dicho eso. Ujú. Voy a poner varios veces. Sino que aquí está redundando, conocer el nivel de conocimiento. Conocer el nivel de... Directamente conocer las amenazas, a ver, no, conocer el nivel de concientización que posee la comunidad.
Ya. ¿Quién controla la asistencia a clase virtual de los estudiantes? Conocer quién controla. Conocer quién controla la asistencia. No. Porque ¿qué tal si nadie controla? Además, sería bueno poner quién controla la asistencia a clases virtuales por parte de los padres de familia, ¿no es cierto? Sí, muchas gracias. Vamos puliendo cada vez. Detectar qué sería. No, no le pongan nada ahí, no pongan objetivo en eso. Simplemente quede la pregunta, pero no le pongan como objetivo eso. Porque ya tenemos arriba el tema de cuánto tiempo diario dedican los padres de familia a las labores de apoyo académico, por ejemplo. Entonces ahí ya sabemos. ¿De acuerdo? No, la pregunta sí se queda, pero no el objetivo. No necesariamente todas las preguntas se transforman en objetivos. Esa es una guía nomás. Listo, ahí quedaría. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno. Permítame. Sí puedo compartir, por favor. Perdón, ¿alguien quería presentar? Sí, por favor, doctor. Yo le pedí si es que me podía revisar, por Veamos favor. rápidamente entonces. Tengo un poquito de inconvenientes con el audio. Ya, ahí puede ser entonces. Pero sí me está escuchando a mí. Sí, 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 doctor. le escuchamos, sí, le escuchamos. Ya, ahora le comparto, doctor. No sé si se ve la presentación, compañeros, doctor. Sí se ve, sí se ve. Ay, estoy en otro dispositivo que no me permite. Aquí está, doctor, mi objetivo general y mis objetivos específicos. De mi tema de investigación. Mi tema es escasa participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de cuarto año de educación general básica del Centro Educativo Particular Antonio Peñaceli, ubicado en la provincia de Loja, durante el año lectivo 2021-2022. No sé si me escucharon. Sí, sí se lo escuchó. Allá. Le decía que esto ya lo revisamos antes. ¿Perdón? Ya lo revisamos antes. ¿Perdón, doctor? Que ya lo revisamos antes, el tema y el problema, ¿no es cierto? No, doctor. Lo que pasa es que no tengo tiempo porque, bueno, usted me puede alargar un rato más. Quizás al objetivo, no todo. Y ahí me consume bastante tiempo para la clase nueva. ¿Me puede poner otra vez el tema? Que sí. Escasa
escasa participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de cuarto grado de educación general básica del Centro Educativo Particular Antonio Peñaseli, ubicado en la provincia de Loja durante el año lectivo 2021-2022. Ok. Ya, vamos entonces. Objetivo general. Identificar las causas que inciden en la escasa participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños del cuarto año de educación del Centro Educativo Particular Antonio Peñaseli, ubicado en la provincia de Loja durante el año lectivo 2021-2022. Ya. Es el objetivo general. Y ahora en los específicos, dar seguimiento a las incidencias de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, conocer las causas de la falta de participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la aplicación de una encuesta, que yo le puse aquí. No. ¿No? No podemos poner en el objetivo con qué vamos a hacer, porque no sabemos todavía. Ya. Entonces veamos el primero. Identificar las causas que inciden en la escasa participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje. De los niños, ya, ok. Objetivo específico, dar cumplimiento. ¿Qué dice dar seguimiento? No. ¿Cómo hacemos eso? Un objetivo específico, ¿qué significa el verbo dar? Dar seguimiento, no es un verbo para objetivo. Dar seguimiento a las incidencias de los padres de familia, a los procesos de aprendizaje. No. ¿Cómo hacemos? Eso es una acción. Claro, yo le puse aquí porque como uno pues siempre está atento a cualquier necesidad o problema, dificultad que se presenta a lo largo de nuestra enseñanza, entonces por eso le puse este verbo dar. Por eso, pero dar seguimiento no es investigar. Esa es una acción. Sí, es una acción. No es investigar. Entonces, este de aquí está de más. Tendría que reemplazarle con otro. Es que no puede ser, no entiendo eso de lo que quiere decir con dar seguimiento. Como investigación no entiendo qué quiere decir dar seguimiento. Si me puede explicar un poquito esa parte. Bueno, aquí yo le puse porque como es mi trabajo de estar siempre, el motivo del tema mío, pues es saber el por qué. Bueno, a pesar de que yo lo conozco, el por qué los padres de familia pues no están siempre, algunos con excepción. No le logro entender, perdón. Estamos hablando de una investigación. La investigación es recabar información nueva. Si usted dice que usted conoce, es una percepción suya. Ajá, claro. No es investigación eso. Es que tengo. Por eso, entonces, lo que usted tiene que hacer es un objetivo en el cual nos indique qué cosas nuevas o qué cosas son las que necesito evidenciar, necesito conocer. Claro, entonces por eso yo decía que aquí en el seguimiento de pronto surjan otras situaciones nuevas que a lo mejor yo desconozco. Por eso yo puse dar seguimiento. Pero yo le insisto, ¿dónde está el conocimiento nuevo en dar seguimiento? O sea, dar seguimiento a qué cosa. Pues que eso no le logro entender. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, miren debajo, dice, conocer las causas de la falta de participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Perfecto, eso yo voy a conocer las causas, voy a investigar de alguna forma para conocer. Pero al dar seguimiento, ¿qué investigo ahí? Todo ese objetivo no está bien puesto. Ya. Entonces este está de más.
¿sí? Ujú. Y la otra que dice establecer estrategias para la participación de los representantes. Tampoco, acuérdense lo que les digo, por favor, están equivocándose. Les habíamos insistido varias veces que una cosa es proyecto y otra cosa es investigación. Por lo tanto, proyecto de investigación significa que yo necesito entender cosas para poder realizar algo. El establecer estrategias es una acción. No es un objetivo. No es un objetivo de investigación. Bien. Ya, doctor. Entonces, eso quiere decir que tengo que plantear otros objetivos. Sí, no, es que tiene que ser objetivos de conocimiento, no de acción. Eso les habíamos dicho algunas veces y está puesto en el material que les compartí. Está puesto esa característica. Podemos ver las preguntas, por favor, tal vez están más mal formuladas ahí también. Ya, claro que sí. Ya, estas son las preguntas. ¿La familia participan en el proceso de enseñanza? Ok. Ahí está la pregunta abajo. ¿Qué respuestas dan los representantes de los estudiantes ante los constantes llamados de atención? Ahí, por ejemplo, pues tiene que salir otro objetivo. ¿Qué respuestas dan los representantes de los estudiantes ante los constantes llamados de atención que realizan autoridades educativas? Ahí el objetivo puede ser conocer Los justificativos, pues ahí. no, porque no son justificativos. No son justificativos. Conocer las percepciones que tienen los representantes de los estudiantes ante los constantes llamados de atención que se realiza las autoridades. Eso puede. Porque es una percepción de ellos, ¿no? ¿Cómo cree que puede apoyar en el aprendizaje de su hijo en casa? ¿Cómo cree que puede apoyar quién? De su hijo en casa. Perdón. Puede apoyar el representante en este caso, del estudiante. ¿Cómo cree que puede apoyar? Ay, es que puede ver el problema general. No está bien planteado esto. No el tema, el problema general. La concreción del problema. No está la concreción del problema. A ver, está incompleto su trabajo, pues por eso tienen problemas con los objetivos. A ver, está incompleto todo el trabajo. A ver, yo les propongo algo porque necesitamos tiempo para esto. Está mal desde el comienzo, entonces necesitamos revisarlo todo. O sea, no está bien. Yo les sugiero, por favor, si podemos comunicarnos más tarde y hacemos una reunión exclusivamente con el grupo para analizar más en detalle paso a paso de lo que hay que hacer. Ahorita no voy a alcanzar, la clase de hoy es bastante larga y no voy a alcanzar a verle. Hagámoslo más específicamente con usted. Hacemos un Zoom más tarde o en otro momento, por favor. Ya, listo, doctor, no hay problema. Gracias. María Alexandra. A ver, pero por favor veamos aquellos que ya hemos visto y que necesitamos ver objetivos nada más, si no, no voy a alcanzar.
Sí, buenas tardes, Carlos y compañeros. No sé si entonces si de pronto le podría enviar por WhatsApp que me ayude con la revisión de todo el documento. No, por WhatsApp no. Yo prefiero tener una reunión con ustedes para poder conversar sobre por qué está, si es que hay alguna observación. Poner en WhatsApp o en correo, lo único que haría yo es corregirles, pero no explicarles. Entonces yo prefiero tener una reunión con ustedes para poderles explicar. Ya, entonces tal vez me podría ayudar en otro momento que me ayude revisando todo el documento, porque sí le puedo compartir los objetivos, pero quería ver si me podía ayudar revisando todo. Hablemos más tarde, pasada las 3 de la tarde, a ver en qué momento nos ponemos en enlazar y hacemos eso. Listo, gracias, Ok. Carlos. Karina, Carlos, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. De igual forma, como grupo, por favor, desearíamos coordinar con usted para que se ya, nos ok. posibilite la La, la la- revisión. la misma situación entonces, por favor. Ya, muchas gracias. Sí, mejor hagámoslo así, si no, eh, no vamos a poder avanzar y ahora hay bastante que avanzar. Carlos, disculpe, yo estaba levantando la mano para que por favor me ayude revisando los objetivos, que es lo único que está pendiente. Perdón. Mm, cerremos esto. Ya, listo. Muchas gracias. Listo, gracias. Aquí está mi objetivo general y mis objetivos específicos. Ok, En mi objetivo general tengo identificar los factores que inciden en la escasa participación de los estudiantes de tercero técnico A de la Unidad Educativa Municipal Rafael Alvarado de la parroquia de Tumbaco durante el año lectivo 2021-2022 en las clases virtuales. ya, Y los objetivos específicos, basándome en las preguntas, tengo conocer el motivo por el que los estudiantes no ingresan a clases virtuales, determinar cómo son las clases virtuales impartidas por los docentes, conocer el tipo de actividades educativas que utilizan los docentes en las clases virtuales, determinar la frecuencia con la que la institución educativa monitorea, perdón, las clases virtuales. Y quinto, identificar el porcentaje de padres de familia que acompañan el proceso educativo de sus hijos. ajá. Entonces, identificar los factores que inciden en la escasa participación de estudiantes de tercero. Ya, eso está bien claro, perfecto. Conocer el motivo por el que los estudiantes no ingresan a clases virtuales. Los factores que inciden. Determinar cómo son las clases virtuales impartidas por los docentes. ¿Eso cómo lo va a hacer? ¿Cómo van a determinar eso? ¿Cómo son las clases? Deberían revisar las grabaciones de todos los docentes para poder hacer eso. Claro. Es la única forma. Entonces, no sé si lo puedan lograr. O sea, este objetivo no quedaría. Lo que le pregunto, ¿cómo lo podrían analizar eso? Me parece un poquito difícil, Ujú. ¿no es Y yo cierto? decía, porque haciendo una entrevista a los estudiantes o una encuesta, pero bueno, ahí sería algo ¿Y qué les va a subjetivo. preguntar a los estudiantes? ¿Está de acuerdo cómo da la clase el profesor? Claro. Muy subjetivo, demasiadamente subjetivo. Ujú. Listo, entonces le eliminaría este objetivo. Sí, por favor. Gracias. La otra dice conocer el tipo de actividad educativa que utilizan los docentes en las clases virtuales. ¿Cómo son las clases? Pues lo mismo. Bueno, ahí de pronto se podría uno revisando las planificaciones microcurriculares o incluso las fichas de actividades con las que se trabaja actualmente. Eso sí tiene razón. Ok, ya se puede quedar. Determinar la frecuencia con la que la institución educativa monitorea las clases virtuales. Perfecto. Identificar el porcentaje de familias que acompañan en el proceso educativo. Perfecto. Ya, ahí quedaría bien. Listo, muchísimas gracias. ¿A usted?
Ya. Entonces, ahora sí continuamos con esto de aquí, ¿no? Ya. Déjenme ver, que veo que oigo música por acá. Déjenme ver si corto un minuto. Un ratito. Listo, entonces, a ver, vamos a ver la parte metodológica, ¿no? Aquí tienen varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. La parte metodología se refiere al tema de cómo. Aquí es el cómo vamos a hacer la investigación. Y lo vamos a entender a través de diferentes formas. La una es determinar si nuestro trabajo es, perdón, si nuestro trabajo es cuantitativo, es cualitativo o es mixto. ¿Sí? Y una vez determinado eso, tenemos que ver cuál es el ámbito de acción en el cual nosotros vamos a trabajar. Es decir, esa muestra, no esa muestra, esa universo, esa población a la cual nosotros vamos a hacer el trabajo de investigación. Una vez determinado eso, tenemos que ver si es que hace falta poner una muestra en eso. Y esa muestra es adecuada para hacer la investigación. Con eso determinamos los instrumentos o las técnicas con las cuales haríamos la labor. ¿Ok? Entonces, la parte metodológica es la descripción de cómo se va a realizar la investigación. Ese cómo tiene que tener dos características básicas, la validez y la confiabilidad. Es decir, esa forma de trabajo, ¿qué tan válido es? Nosotros el método no lo podemos escoger al azar. Tiene que ser de acuerdo a la forma de estudio que vamos a presentar. Entonces, por eso tiene que ser válido, ¿no? Y tiene que ser confiable, puesto que la información que nosotros vamos a recabar tiene que ser consistente, tiene que ser coherente y tiene que tener una estabilidad en la formación recolectada. Lo que quiero ver es si está grabando, creo que sí, ¿no? Sí, está grabando. Sí, está grabando. Entonces, para poder manejar esos criterios, digamos, esa metodología, debemos ver algunos criterios para escoger.
Esos criterios son el enfoque paradigmático, la extensión, la finalidad, la naturaleza, la temporalidad, la población a la cual vamos a estudiar, la caracterización de la muestra, la exposición de las variables y la definición de las técnicas de instrumentos. ¿Qué significa cada uno de estos? El enfoque paradigmático, si nosotros recordamos que es un paradigma, muchas veces nos dicen, hay que cambiar de paradigmas. El paradigma es aquellas creencias, costumbres que nosotros utilizamos o lo mantenemos para realizar nuestro trabajo, nuestras cosas o tomar nuestras decisiones. Los cambios de paradigma son necesarios para que nosotros podamos desarrollar una investigación. Por ejemplo, un cambio de paradigma es, a ver, esta vaina de las clases virtuales es terrible. La educación se ha dañado. ¿Por qué? ¿Por qué lo mantenemos como un paradigma? Si lo que debemos pensar es más bien, ok, ya que hay una realidad de cambio social, nosotros tenemos que ver cómo el cambio de procesos educativos lo llevamos a un efecto positivo. Entonces, en vez de decir no sirve, lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que sirva, para que esto mejore. Y esos cambios de paradigma tienen que ver, en este caso, por la costumbre nuestra, de cómo recibimos clase o cómo estábamos acostumbrados a dar clase. Entonces, ese es un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Entonces, ese enfoque paradigmático tenemos que tomar en cuenta ya que la parte cuantitativa, en cuanto a la recolección de datos y el análisis de los datos, lo hacemos a través normalmente en la parte, en una investigación cuantitativa, a través de probar hipótesis, para establecer previamente a dónde llegar. No siempre se establece hipótesis, pero la mayoría de los casos cuantitativos sí. Y esta hipótesis y este análisis se confía en cuanto a los resultados numéricos que obtenemos. Aquí nos sustentamos en el conteo de las cosas, ¿no? En la estadística, en el análisis estadístico de los datos. Y por eso es cuantitativo. En cambio, lo cualitativo lo que hace es captar una realidad social. ¿A través de qué? De percepciones. De percepciones incluso de la gente que está siendo investigada. Esas percepciones no pueden ser cuantificadas. Y las percepciones también del investigador. Entonces, esto nos da una conformación de la problemática de la investigación totalmente diferente. Y lo que tenemos que hacer es comprender la realidad social que estamos investigando y a los actores a los cuales estamos investigando. Es otro esquema de manejo. Y la parte mixta, en cambio, necesitamos recolectar información, analizar esa información y el análisis de esa información tiene mucho que ver con la parte cualitativa. ¿Sí? Nosotros analizamos esa información técnica numérica en base a un sistema de comportamiento también. Es decir, llevamos al porqué, no solamente ver el número, sino el porqué del resultado de ese número. La extensión, en cambio, se refiere a qué tan grande es la población a la cual vamos nosotros a investigar o qué tan pequeña. Para eso lo podemos dividir en una extensión censal, donde el grupo de estudio es bastante numeroso. Por eso se lo llama censal, ¿no? Porque es bastante grande. Hay que hacer un censo para poder determinar esa cuantificación de ese número que vamos a manejar. La parte muestral es cuando de ese grupo o de ese universo o de esa cantidad grande de estudio que tenemos que hacer, solamente lo utilizamos una parte para el análisis, un subconjunto de eso. Por eso lo llamamos una muestra. Y puede ser un estudio de casos o un análisis de casos cuando nos dedicamos a examinar solamente a una entidad única y específica. Por ejemplo, vamos a estudiar el efecto de las clases virtuales en
en la unidad educativa tal. ¿Ok? Entonces ahí es un estudio de caso. La finalidad puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. ¿Qué es exploratoria? Se efectúa cuando el objeto o tema de estudio tiene poca información o nada. Por lo tanto, tenemos que desarrollar, indagar, explorar más con los resultados que tenemos. Porque no hay información de eso. Es algo nuevo que vamos a desarrollar o que vamos a entender. La parte descriptiva, en cambio, es cuando el hecho ya está ahí. Analizamos un hecho, analizamos un fenómeno que ya está ahí. Y lo que analizamos es el comportamiento de ese hecho o fenómeno que está sucediendo ya. ¿De acuerdo? Si quieren, ya vamos a ver ejemplos. La parte correlacional busca evaluar la relación entre dos o más variables. Aquí no solamente se presenta una variable, sino dos. Los estudiantes tienen un rendimiento menor debido a la tecnología nueva y a la falta de apoyo de los padres. Ok, ahí tenemos dos cosas que tenemos que relacionar. ¿Sí? El seguimiento de los padres y el manejo tecnológico. Y la explicativa, aquí en cambio se busca el porqué de los hechos. El porqué de los hechos a través de las causas, de la relación causa-efecto. ¿Sí? Algo que nosotros estamos incentivando o poniendo en laboratorio para ver qué efecto produce. Entonces es la relación causa-efecto netamente. En cuanto a la naturaleza, el análisis puede ser documental, que está basado en análisis de datos provenientes de varios materiales impresos, etcétera, que simplemente nos dedicamos a analizarlos y a ¿cómo se llama? Analizarlos y a entenderlos. Cuando hay trabajo de campo, es decir, vamos al sujeto de investigación, estamos directamente viendo, observando, oyendo o sacándole, tomando la información directamente. Y la parte experimental se da cuando nosotros generamos una condición o hacemos un estímulo para ver qué efecto produce ese estímulo. Por eso es causa-efecto. En el caso del estímulo es lo que llamaríamos la variable independiente. Y el efecto de ese estímulo es la variable dependiente. Ya aclaramos con ejemplos, ¿no? La temporalidad igual tiene sus tres momentos. Una, el tema longitudinal es una temporalidad alta. Tenemos un estudio de varios años. Nos vamos a demorar 10 años en este estudio. Eso es longitudinal. Es transversal cuando el periodo ya es menor. Normalmente menor de un año. ¿Sí? Ahí lo podemos llamar transversal cuando es más limitado el tiempo. Y el seccional es cuando se obtiene la información del objeto de estudio con un momento específico. Es decir, esta situación se va a dar hoy y veamos qué resulta de esa situación. Perdón que me están llamando por teléfono. Un ratito. Diga nomás, doctor. ¿Aló? Sí. Qué vergüenza con ustedes. Es que, coordinando otras cosas. Bueno,
Entonces le decía, y la parte transversal menos de un año, y la parte excepcional cuando se ve específicamente un hecho porque va a ocurrir solo una vez, no se va a volver a repetir. Entonces hay que analizar qué pasa ese momento. ¿Sí? A ver, veamos con ejemplos. Ejemplo número 1. Una investigación indica que los niños pasan cada vez más tiempo frente a la televisión, a la computadora o a los videojuegos, llegando a estar cerca de 6 horas diarias frente a la pantalla. ¿Sí? Este informe se basa, o el informe que se quiere sacar, está basado en una encuesta anual, fíjense, ¿no? Una encuesta anual a 1,800 niños entre 6 y 16 años de 92 escuelas. ¿Ok? Entonces dice, bueno, ¿cuál es el enfoque? El enfoque de este es cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? A ver si alguien me ayuda revisando esto. De pronto porque está basado en una encuesta a 1.800 niños, a un determinado grupo de una población. Sí, pero ese es el ámbito del estudio, pero ¿cuál es el resultado? El resultado dice que indica que Tal vez para, ¿Para usted? tal vez para la recolección de datos. Sí, pero ¿cuáles? ¿Por qué cuantitativo? La recolección de datos también puede ser cualitativa. Porque indica que cerca de 6 horas diarias están frente a la pantalla. Exactamente, porque el resultado es ver cuánto tiempo están frente a las pantallas. ¿Sí? Por eso es cuantitativo. Los resultados que tengo es cuantitativo, no a quienes busco, ¿sí? Extensión muestral, ¿por qué? Tal vez porque se está aplicando a un grupo de menores de edad, especificando sus edades. Exactamente. Ahí tenemos un grupo muestral, dice además de 92 escuelas, no dice de todas las escuelas del Ecuador o las escuelas de una zona. Dicen 92 escuelas que están definidas. Ese es el grupo muestral. Finalidad descriptiva. ¿Por qué es descriptivo? Tal vez por el fenómeno social de estar frente a un computador o a un aparato tecnológico. No. Miren, acuérdense lo que dice la finalidad descriptiva. Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Es decir, ya nosotros, está ahí, está ahí el hecho, por lo tanto, nosotros solamente tenemos que describir qué es lo que pasa con él. ¿Sí? Naturaleza de campo. ¿Puede ser porque la técnica a utilizar es la encuesta? Sí, nos dice que, a ver, aquí nos dice que sí, es una encuesta y por lo tanto esa encuesta es un trabajo de campo, es decir, vamos a donde los niños a preguntar, ¿no es cierto? No es observación ni nada. ¿Y por qué seccional la parte temporal? La temporalidad. ¿Por qué seccional? Al indicar que Es son lo que se va. 92 escuelas. Exactamente, exactamente. 92 escuelas. Fíjese lo que dice, es basado en una encuesta anual, es decir, ese momento. ¿Sí? No puede ser, o sea, a ese grupo de ese momento, ¿no? Ejemplo 2. El estudio envejecer en, yo qué sé, envejecer en Otavalo, se me ocurre. A eso se refiere X. Envejecer en Otavalo. Toma como muestra sujetos de una población nacida antes de 1970 y las analiza durante un periodo aproximado de 20 años. Para analizar el proceso de envejecimiento,
Los investigadores recogen información periódica cada 2 años por medio de entrevistas que dan cuenta del entorno familiar, cuidado, empleo y análisis clínicos, etc. ¿Ok? Porque es mixto en este caso. A ver, ¿por qué es mixto? Miren, tenemos una parte cuantitativa que habla de el número de personas nacidas, ¿cómo se llama? Antes de 1970, pero que tenemos que ver qué pasa, la parte cuantitativa es qué pasa con el entorno familiar, qué pasa con los cuidados, qué pasa con los análisis clínicos, qué tipo de análisis clínicos hacen, se van sometiendo cada vez que voy tomando información. Eso me da datos cuantitativos. Pero el mixto es el por qué. El analizar esos datos y ver el por qué, cuál es la razón de esos datos. Necesito yo entender, necesito ver la explicación del por qué, ¿sí? ¿Por qué es muestral? Es muestral porque nos está indicando, o sea, una muestra específica, en este caso, la población nacida antes de 1970, está indicando además que va hacia el entorno familiar. Entonces ahí necesitamos sacar, ¿sería dos tipos de muestra o una? Dos. No. Hay un error ahí de interpretación. El universo es las personas nacidas antes de 1970. Pero ¿qué tal si nosotros vamos a Otavalo y vemos en el registro civil toda la gente que viva en Otavalo y que haya nacido antes de 1970? ¿Ustedes creen que todos van a acceder a someterse a este estudio durante 20 años? Difícil. Por lo tanto, de ese universo hay que sacar una muestra. Solo una parte. Obligadamente. ¿Sí? Entonces, por eso es muestral. No podemos tener acceso al universo. La final es explicativa por la misma razón de que tenemos que buscar información cada 2 años y de acuerdo a eso sacar las conclusiones que nos explican, que nos indican cuáles son las razones de esos resultados. Es de campo porque tenemos que ir a la fuente, es decir, a cada persona. Y es longitudinal, ¿por qué? ¿En qué casos? Porque es por un largo tiempo. Son muchos años de estudio. Exactamente, son 20 años. Ejemplo 3. A través de una serie de entrevistas realizadas a cierta cantidad de mujeres con vida sexual activa, se quiere constatar qué anticonceptivo femenino debe producirse con mayor cantidad y asignarse a la red de centros de salud. En las entrevistas se consideran variables como edad, clase social, preferencias, poder adquisitivo, entre otros. Porque es un enfoque mixto. ¿Ah? ¿Tampoco? Es mixto porque es cuantitativo porque necesitamos saber cuáles son los anticonceptivos que se utilizan y en qué cantidad. Es cuantitativo. ¿Cuántos anticonceptivos y en qué cantidad? Pero es cualitativo porque necesitamos saber aquí por qué en cierta edad, en cierta clase social, con ciertas preferencias, de acuerdo al poder adquisitivo, se debería utilizar. Claramente aquí vemos que de pronto esta es una investigación, se me ocurre, del Ministerio de Salud, en donde entrega estos anticonceptivos a las redes de centros de salud para que sean utilizados, pero necesitamos saber por qué. No es lo mismo una persona de 20 años que una persona de 55 años o de 45 años, perdón. Las razones por las que la edad hace y determina que utilicen diferentes tipos es lógico. Una persona de 20 años, 25 años, de pronto lo que hace es controlar temporalmente su tema de natalidad
Mientras que una persona de 45 años ya lo quiere controlar definitivamente. Eso nos hace y nos da diferentes razones para que se utilicen elementos diferentes, ¿sí? Es de campo porque vamos hacia las personas y es seccional porque ¿por qué seccional, por favor? Por el género. Porque está seccionando solamente al grupo femenino. No. Seccional tiene Para que se va a dar ese momento. Exactamente. Acuérdense que estamos hablando de la temporalidad. Largo plazo, corto plazo o inmediato. ¿Sí? El estudio es de este momento. ¿Por qué? Porque para ver qué se produce y qué se entrega a los centros de salud. No es un estudio que yo lo hago ni en un año, ni en 2 años, ni en 3 años, es inmediato. Tiene que ver con la temporalidad. Y el ejemplo 4, se pretende analizar el rendimiento en el aprendizaje alcanzado por un grupo de varones y mujeres que utilizan 2 diferentes métodos de instrucción. El método tradicional y la instrucción virtual. Muy bien, porque es un enfoque cuantitativo. A ver. Tal vez para saber cuántos varones y cuántas mujeres utilizan esos métodos. No. Mire lo que dice, se pretende Porque analizar. está diciendo del rendimiento Exacto. en el aprendizaje. Exactamente. Se pretende analizar el rendimiento del aprendizaje. El rendimiento del aprendizaje, ¿cómo se lo determina? Con las notas. En nuestro medio no tenemos otra forma. Y las notas es cuantitativo. Extensión, estudio de caso, porque es en un sitio, en una unidad específica académica. Es correlacional. ¿Qué correlaciona? ¿Qué correlaciona? El rendimiento con el método de instrucción. ¿Sí? ¿Qué hay instrucción? ¿Qué tipo de rendimiento tengo? O el tema de género. En varones con el tipo de instrucción. ¿Cuál será que de pronto hay una asimilación mejor de uno o de otro método de acuerdo al género? Hay una correlación. Es experimental, ¿por qué? Porque nosotros vamos a poner en el laboratorio, estamos ya determinando si es un método tradicional o de instrucción virtual. Nosotros le ponemos, nosotros inducimos a eso para poder analizar. ¿Sí? Y la temporalidad, ¿por qué es transversal? Acuérdense de esto. ¿Por qué es transversal? Porque limita un periodo de tiempo. ¿Por qué se referencia a la enseñanza virtual que se está dando, por ejemplo, hoy? Delimita el tiempo. Está limitado a un tiempo de ¿cuánto? De un periodo académico, que es de mediano plazo. ¿Sí? Muy bien. Ese era el cuarto ejemplo. Muy bien. Ok, entonces, el trabajo para la siguiente clase tiene como primera parte determinar esto, ¿no? Si su investigación es cualitativa y cuantitativa y por qué, poniendo esas razones que estaban puestas como en los ejemplos. La primera parte de su trabajo. Bueno, una vez determinado eso, entonces nosotros podemos poner definir la población. Necesitamos definir la población. Esa población, o universo, como también se lo llama, esa población o universo tiene un significado igual. En algunos libros se encontrarán como población, en otros libros se encontrarán como universo. Y es simplemente el conjunto de elementos o unidades que se va a estudiar. Estas pueden ser personas, instituciones, cosas, eventos que involucran y de los cuales vamos a sacar las conclusiones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿y por qué es importante definir? Miren, si nosotros definimos un universo,
bajo un mismo esquema de investigación, podemos tener resultados diferentes. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en una investigación sobre intenciones de voto, podemos determinar la población de tres diferentes formas. Uno, la población debería abarcar a todos los adultos que pueden votar. Es una forma. ¿Quiénes son los adultos que pueden votar en el Ecuador? Entre 16 años en adelante, ¿no es cierto? Entre 16 y 18 y más de 25 es voluntario, pero en todo caso son los que pueden votar. Si nosotros tomamos eso como universo, el rato que vamos a hacer un sondeo vamos a tener un resultado. Pero puede ser que el universo sea a todos los votantes registrados. Ahí vamos a tener una diferenciación con el número de personas que vimos antes y vamos a tener unos datos ligeramente diferentes. Y la tercera, a todas las personas que votaron la última elección, la vez anterior. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener otro grupo diferente, capaz que la mayoría van a estar entre los en los tres grupos definidos, pero esa diferencia pequeña nos va a dar resultados diferentes. ¿De acuerdo? Entonces es necesario determinar que su universo es una población de una manera formal. Ok. De esa población o de esa muestra que nosotros determinamos, cuando es demasiado grande o tiene unas características que nosotros no podemos acceder a todos, vamos a escoger a una muestra. Esa muestra escogida, a la cual investigamos, la característica que tiene es que de esos datos que nosotros cogemos de ahí, inferimos y nos da como resultado el decir que la mayoría o toda la población, no, la mayoría, tiene ese comportamiento. Siempre con un margen de error aquí, ¿no? Siempre con un margen de error aquí. Bueno, para escoger esa muestra, nosotros lo podemos categorizar en dos diferentes ramas. La parte probabilística, que básicamente se da en la investigación cuantitativa, es el azar el que selecciona a los actores. Todos los participantes de ese universo están en la posibilidad de ser elegidos. Pero es el azar el que escoge. Mientras que en la no probabilística, la característica es el investigador deliberadamente elige los casos y no el azar. ¿Ok? Esas muestras probabilísticas entonces pueden ser escogidas de diferentes formas. La una es a través de una forma aleatoria simple. Es decir, tenemos un grupo de gente y se les pone una numeración. A esa numeración se les coge aleatoriamente a través de varios mecanismos. Uno puede ser el computador. En el Excel ponemos, ok, de 1 a 100, escójame 15 números. Y el computador te elige aleatoriamente y de acuerdo al número que está determinado a la persona que le corresponde, se da la investigación con ellos. Un ejemplo, por ejemplo, es valiéndonos de esta lista de alumnos, el docente asigna un número a cada uno y luego todos los números se introducen en una caja y se los saca por sorteo y de acuerdo al número que le corresponde a cada alumno, ellos serán los integrantes de la muestra. Eso es aleatorio, ¿ok? Una forma aleatoria estratificada es cuando por alguna razón necesitamos determinar grupos o llamados de estratos. De los 100 estudiantes dividimos por sexo, por edad, por fecha de nacimiento, etc. Y de esa muestra se escoge aleatoriamente el número proporcional a los componentes de cada estrato. Por ejemplo, en la universidad vamos a una investigación en la universidad, los estudiantes, y todos los estudiantes se dividen en facultades. Entonces dividimos de facultades
Y las facultades, vemos cuántas personas o estudiantes hay en cada facultad. Y de acuerdo a eso, escogemos el número de estudiantes para ser analizados de cada una de ellas. Las facultades que más estudiantes tendrán, van a tener más sujetos de investigación, y las que menos tendrán menos sujetos de investigación. ¿Ok? El sistema de aleatorio por conglomerados, aquí divide el universo en unidades menores denominadas conglomerados. ¿Qué es un conglomerado? En el caso anterior, en el caso del aleatorio estratificado, estos grupos o estratos tienen características similares, edad, género, etc. Los conglomerados, en cambio, tienen diferentes características, pero que las unificamos para poder estudiar de la siguiente manera. Por ejemplo, el municipio se divide en urbanizaciones, ¿no? Un municipio, una ciudad se divide en urbanizaciones. Más tarde, estas urbanizaciones, en donde se estudian las muestras, se escoge unas cuantas urbanizaciones, no todas. Escogemos urbanizaciones que sean similares. Yo qué sé, una del norte, otra del sur, otra del este, del oeste y otra del centro. 5 urbanizaciones del conglomerado total. Y de esas sacamos las muestras a ser estudiadas. La aleatoria sistemática, en cambio, hablamos de que si tenemos un listado enumerado de la población, se van dando saltos en la lista siguiendo un intervalo fijo para seleccionar los actores. Por ejemplo, para estudiar la satisfacción del servicio de un comercio. Entonces se decide que 1 de cada 10 clientes se le escoge para hacer la investigación o hacer la encuesta. Entonces, 1 de cada 10. ¿Ok? Luego está las muestras no probabilísticas. Estas la utilizamos o la entendemos por cuotas. Aquí se utilizan datos o subconjuntos de un grupo, se hace, ¿no? Esto, otra vez se divide por edad, por religión, por género, lo que sea. Y para seleccionar los miembros, en cambio, se considera aquellos casos típicos de una investigación. Para la investigación, no lo cogemos al azar. Por ejemplo, la empresa tiene 1000 empleados y queremos hacer una investigación sobre los problemas de salud que tienen las personas. Si tenemos 1000 empleados, lo primero que se va a hacer es dividir por estratos de acuerdo al rango de edad. Lógicamente no es lo mismo los problemas de salud de una persona de 20 años que alguien de 50, ¿no es cierto? Entonces, por eso se divide por estratos. Y de los 1000 empleados se decide hacer 100 personas de escoger para la investigación. Pero de cada estrato, el investigador es el que decide a quién tomar para hacer el proceso de análisis. No se lo hace al azar. En el caso de conveniencia, en cambio, o accidental, es cuando la muestra que se escoge no tiene una incidencia diferente si es que el investigador es el que decide hacerlo. Por ejemplo, para establecer una prevalencia de cambios, un estudio médico, ¿no? Respecto a los cambios inflamatorios en las biopsias hepáticas con pacientes con laringitis aguda. Se seleccionan para esto los 50 primeros pacientes que lleguen a emergencia al hospital. Eso es conveniencia, para hacerlo rápido, porque no va a haber variación. O accidental porque cada uno llega en ese número que se puso inicialmente por conveniencia. ¿Sí? El tema intencional o juicio. Aquí, en cambio, hace falta determinar ciertas características específicas que por alguna razón se requiere que el investigado tenga. Y esas características lo pone el investigador. Por ejemplo, dice, bueno, vamos a hacer un estudio sobre acompañamiento en la trayectoria escolar. Pero, por alguna razón, el investigador decide que a quienes va a investigar tienen que ser docentes que tengan mínimo 20 años de experiencia en trabajo frente a alumnos
que además posean experiencia en tutorías y además hayan ocupado cargos directivos. Entonces, ese grupo es el que se va a manejar por una intencionalidad o un juicio específico por los cuales se ponen esas características. Este otro llamado bola de nieve es cuando se hace estudio a poblaciones marginales, difíciles, por eso los llamamos marginales, difíciles de conseguir. Entonces se busca un experto, se busca una persona que va a ser entrevistada, pero que se encargue de conseguir o buscar personas con ciertas características adicionales para la investigación. No lo puede hacer directamente yo. Por ejemplo, delincuentes, sectas, algún tipo de tipos de enfermos específicos. Entonces, a una secta, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros acceder? Si no conocemos, no tenemos una lista de gente que nos puede ayudar en eso. Se me fue esto. ¿Sí? Vamos a decir esto por acá. Habíamos estado en esta, ¿no es cierto? Ya. En cuanto a voluntariado, en cambio, aquí lo que hacemos es que las personas voluntariamente acceden o no a hacer un proceso de hacer sujetos de investigación. Por ejemplo, dice en la carta de un restaurante, se invita a los clientes a que no se sintieron a gusto con el servicio, que si quieren responder una encuesta para ver el motivo por los cuales no va a presentar a su servicio. Voluntariamente lo desarrolla la gente. ¿Ok? Ahora, como les decía antes, no todo universo requiere de una muestra. Nosotros necesitamos a veces, o podemos acceder al universo completo. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando tenemos un acceso fácil a la población porque es pequeña, la población que vamos a estudiar. O cuando conocemos a los integrantes de la población y podemos identificarlos fácilmente, a cada uno de ellos. O contamos con el tiempo y los recursos financieros para abarcar a toda ese universo. ¿Sí? O centramos los casos en casos típicos y representativos de esa muestra, de esa población. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el tema de universo y muestra. Inquietudes en ustedes, porque la segunda parte del trabajo es en su ejemplo, en su proyecto, determinar cuál va a ser el universo y la población a la que acceden, y si hace falta determinar una muestra, cómo sería determinar esa muestra y por qué. ¿Tiene preguntas? Alice. Buenas tardes, compañeros. Por favor, Carlos, tengo un problema aquí. ¿Qué pasa si la investigación tiene una población que no se sabe si es cuántas personas mismo llegan ahí? Es acerca de un centro educativo no formal y no saben exactamente, a veces van 100, a veces 200, a veces 300 personas. No se sabe exactamente la población, entonces como que la grande, ¿se podría tomar a 12 personas, por ejemplo, doctor, ahí para poder realizar la investigación? ¿O cómo se tendría que hacer en ese caso? ¿A qué se refiere con no formal? Centro no formal. O sea, que no pertenece al sistema educativo, no pertenece al sistema educativo, pero se dedica a ayudar a personas para poder alfabetizarlas. Ya. Y no se sabe cuántas personas mismo llegan ahí, si son 100, a veces van 100, a veces 200, a veces. Ajá. Depende de lo que usted quiere investigar. Ay, doctor, en ese caso le podría molestar enviándole un correíto con toda esta situación para poder revisarle. No, yo prefiero que no sea correo. Me dice, nos enlazamos en videollamada y ahí se puede guiar para explicarle mejor.
Ok, listo, muy amable, doctor. Muchas gracias. Ahora, pero su pregunta sí me lleva a otra cosa. Supongamos, puede haber una población infinita. Claro que sí. Por ejemplo, vamos a hacer un estudio específico sobre las abejas. Chutas, ¿cuántas abejas habrá? Claro. Ni siquiera en un panal. ¿Ah? O sobre las hormigas. ¿Cómo hacemos? ¿De dónde sacamos el universo? Entonces, sí, puede haber un universo no determinado. Así lo vamos a llamar. Un universo no determinado. Con lo cual nosotros podemos tomar una muestra, sí. E incluso la muestra puede ser no determinada. Entonces decimos, a ver, de las abejas vamos a hacer vamos a generar un experimento en un panal. No sabemos cuántas hay, pero la unidad es el panal. Entonces, en el caso suyo, depende. Por ejemplo, si el estudio que quiere hacer es saber por qué por qué es tan variable la asistencia de la gente, por qué se da esa variación tan grande, entonces ahí tenemos que abordar a la mayor parte del grupo, sobre todo a la gente, y seguramente sí podemos nosotros desarrollar si tomamos lista, por ejemplo, si podemos saber quiénes son los que más van y quiénes son los que menos van, y de acuerdo a eso hacemos el estudio y les abordamos. Sí, tendría que explicarme un poco más en detalle lo que quieren hacer. Sí, por favor, doctor, en ese caso, ¿no hablaría un poco más personalmente, por favor? O sea, ahí por videollamada le molestaría, por favor. Sí, de acuerdo. Gracias. Vivi. Buenas. Uy. Buenas tardes. Perdón, yo quería preguntarle casi de la misma pregunta que hizo Alice. Digamos, si en la parte de mi investigación yo tomaría la población, digamos, porque mi investigación se relacionaba a los primeros semestres al primer semestre de mecatrónica, para ver si es que se asimilaba la información, se podría decir así. Debería tomar, digamos, hay 60 alumnos en el primer semestre, a los 60, ¿o cuál sería la muestra relevante? Si usted, de acuerdo a lo que decía ahí, el tiempo, el dinero, a usted le permite hacer a todos. Pero si es que no, entonces ahí tendría que tomar una muestra. Todo depende de lo que decía ahí, ¿no? De qué tan fácil es que tenga acceso. Primero 60 no me parece tan difícil acceder. Ahí, de eso depende. Ok. ¿Sí? Sí. Pero hay una cosa que hay que tomar en cuenta también. Sea el universo, o sea la muestra que tomemos, no necesariamente nos van a responder todos. Tenemos un universo de 1000, escogemos 100, y de los 100, 18 dicen que no quiere participar. Eso es válido también. Tenemos dos alternativas. Si es que nuestra muestra es demasiado rígida, podemos, de esos 18 que nos faltan, y si tenemos tiempo, escogemos 18 más del resto de los 900 que no fueron tomados en cuenta, o ese porcentaje lo tomamos como válido de no respuesta, porque la gente puede negarse. No le podemos obligar en general a participar de una investigación, ¿no es cierto? Entonces también puede pasar eso y es válido en todo caso el estudio. ¿Sí? ¿Qué más? Gracias. ¿Alguien más? Bueno.
Perdón, Carlos, disculpe. Entonces, ¿cuál es la tarea en sí para la próxima semana? ¿Definir si es cuantitativa o cualitativa y la población o universo? ¿Hasta ahí o algo más? Gracias. No, tiene 3 partes. La primera es lo que usted dice. La segunda es determinar el universo o la población, indicando la lógica de por qué ese es el universo escogido. Y si es que hace falta de ese universo determinar una muestra que la escogerían con los esquemas que yo les di e indicando por qué. Y la tercera es lo que viene. Determinar cuáles son la técnica o instrumentos de estudio. Muchas gracias. Ya. Bueno, entonces la recolección de datos, para la recolección de datos se requiere primero seleccionar la técnica o instrumento adecuado, aplicar de una manera efectiva esos instrumentos y tercero, esa información recolectar y tabular. Las técnicas de investigación entonces también son cuantitativas y cualitativas. Un experimento, por ejemplo, que es el experimento de intervención activa del investigador, que provoca situaciones, y estas permiten producir una situación, ver un efecto a la situación que se produce. Y eso es lo que hablábamos antes del tema causa-efecto. Yo como investigador provoco una situación, que es la causa, y veo qué resulta de esa situación, y es el efecto. ¿Sí? Por ejemplo, tomamos 2 plantas similares. A la una le aplicamos un sustrato nutritivo y a la otra no. Fíjense, esa es una técnica de investigación, diferente a la encuesta o la entrevista. Y vemos qué pasa con eso, cuál es el efecto de eso. Entonces comparamos el efecto que puede producir ese sustrato el momento de acelerar o no el crecimiento de la planta. Si el sustrato aumenta el tamaño rápidamente, lo más probable es que el sustrato tenga efecto. Y si no, volvemos a formular otro sustrato y sometemos otra vez a otra comparación con esta nueva formulación. ¿Sí? Es causa-efecto. Las encuestas son un conjunto de técnicas. Lastimosamente tenemos tan poco tiempo como para explicarles cómo manejar cada uno y cómo hacer y cómo desarrollarlo. Que solamente lo único que puedo es enumerarles, darles características generales para que ustedes consulten un poco más. Lástima, o sea, no tenemos más tiempo para eso. Entonces, bueno, la encuesta son técnicas que lo que se pretende es reunir de manera sistemática los datos relativos a una población específica, claro. Y esta recogida de datos puede ser de manera directa o indirecta a los individuos que integran. Los directa cuando lo manejamos persona a persona, o indirecta cuando lo hacemos a través de otros medios, como por ejemplo, enviamos la encuesta de manera virtual, nos responde y nos devuelve. ¿Okay? Hablamos de que tiene que tener una observación sistemática, estructurada, tiene que estar bien regulada, porque en cuanto al campo de estudio, ¿no? El lugar, los sujetos tienen que estar totalmente bien definidos. Las categorías que queremos nosotros averiguar tienen que estar muy definidos también, como las conductas, acciones, formas de respuesta, etcétera. ¿Qué queremos averiguar? Y sobre esa base, centrar la atención para poder armar la encuesta y poder cuantificar esas respuestas, sean conductas, frecuencia, etcétera. ¿Ok? Entonces la encuesta tiene que estar bien estructurada. La entrevista. Una entrevista también, hay entrevistas estructuradas y entrevistas no estructuradas. En la parte cuantitativa, lo que vale la entrevista estructurada. Esto es armar un guión. Cuando hacemos una entrevista a una persona, nosotros armamos un guión y le preguntamos digamos, a los entrevistados. Tiene que ser las entrevistas preguntadas de la misma forma a todos,
en el mismo orden a todos, porque en una entrevista tenemos la posibilidad de que simplemente cambiando de orden, las respuestas sean entendidas de forma diferente y nos den diferentes tipos de respuestas. ¿Okay? En la parte cualitativa, la observación es una de las cosas más utilizadas. La observación y también la escucha, ¿no? Pero la observación es, como dice, revisar, ver comportamientos en el sitio donde se produce y registrar. ¿Sí? Esta observación tiene que ser lo más natural posible. No tenemos que intervenir diferente. Lo que queremos ver el comportamiento en el aula de los chicos. Si los vemos desde afuera, sin que se den cuenta que lo estamos observando, vamos a tener unos resultados, pero si nosotros nos inmiscuimos en el grupo, va a haber otro comportamiento. Y vamos a tener cosas diferentes, no naturales además. Entonces, tenemos que no perturbar el análisis formal en el ambiente donde estamos nosotros haciendo la observación. En este caso, en las entrevistas cualitativas, la parte de entrevista no estructurada es lo que prima, ¿no? Eso quiere decir que nosotros vamos a tener preguntas más abiertas, más generales, en donde la gente responde varias cosas, no solo una. Entonces, por ejemplo, decimos, ¿qué actividades o decisiones delegaría a otras personas y cuáles no delegaría? Si lo que nos interesa es comprobar el nivel de responsabilidad en un puesto jerárquico. Entonces, le decimos eso, hable. Ya no ponemos preguntas tan específicas. ¿Sí? El grupo focal. ¿Qué es el grupo focal? Son grupos de personas que tienen una misma profesión, una misma característica, una misma especialidad, a las cuales nosotros les reunimos para que debatan o nos den criterios sobre un tema de interés específico que nos hace falta conocer y que queremos ampliar. Es el grupo focal. Por ejemplo, un editorial. Este editorial propone un grupo de profesores que son usuarios potenciales de un manual escolar, que está preparando un manual escolar, y la discusión se centra sobre un capítulo de prueba del mismo. Entonces, les presenta, los revisan, y este grupo de docentes lo que hacen es dar sus comentarios sobre este capítulo. ¿Para qué? Para mejorar y que tenga una mejor llegada hacia los estudiantes. ¿Ok? Con el grupo focal. La historia de vida consiste en unos relatos de vida de la persona, en diferentes motivos y eventos, ¿no? Como un tipo de información clara. Este se obtiene en un largo periodo de tiempo normalmente. Quiero ir viendo el comportamiento de la persona en X aspecto durante el desarrollo de su vida, yo qué sé. Quiero saber cómo va cambiando su percepción respecto a la religión desde los 10 años a los 30 años. Y durante 20 años me dedico a hacer aproximaciones sucesivas en varias entrevistas para ver si se mantiene en qué cosas o si cambia en qué cosas. Por ejemplo, un análisis documental, que son análisis de registros, ¿no? Vamos a revistas, a periódicos, a libros, a videos, y analizamos cosas que sucedieron y sacamos conclusiones de eso. Un ejemplo, por ejemplo, el libro este de Burke, ¿no? Hay un libro que a quien les interesa la historia, sobre todo de los eventos más específicos de la historia, no de los eventos generales como estamos acostumbrados a verlos, se llama Reflexiones sobre la Revolución en Francia. Un libro muy interesante. Esta es una investigación documental en donde el autor lo que hace es revisar documentos de cosas incluso contradicciones que se daban entre un grupo y otro durante la Revolución Francesa, durante y después la Revolución Francesa. Entonces, no le va a decir lo mismo el ganador que el perdedor, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué pasa? Los discursos, lo mismo. Analizar discursos, mensajes, textos de diferentes personas para ver cómo es su comportamiento. Por ejemplo, dice analizar extractos de entrevistas a políticos para comprender la imagen de sí mismos y su visión del mundo. ¿Sí? Hay un estudio que hizo sobre análisis de discursos con esta metodología, una profesora argentina que fue profesora aquí en la Flaxo y que ahora es profesora investigadora en Argentina. La Marcia hizo un análisis de algunos de las presentaciones de los sábados que hacía el presidente Correa. Y de acuerdo a eso, a ese análisis de algunos, 3 años, alguna cosa así. Y sacó 2 publicaciones sobre eso, ¿no? Lastimosamente no están aquí editadas, sino fuera. Pero ese, por ejemplo, es un análisis de discursos. Ahora, en las investigaciones cuantitativas en cuanto a los cuestionarios, ustedes saben que pueden haber preguntas abiertas y cerradas. Las cerradas es mucho más fácil estudiarlas y cuantificarlas, pues, ¿no? ¿Estudia usted actualmente, sí o no? Bueno, ahí saco yo una estadística de cuántos dicen sí, cuántos dicen no. Y con eso ya saco una conclusión, ¿no es cierto? Pero también pueden haber preguntas abiertas que dicen, ¿por qué se decidió estudiar esta carrera? Esas preguntas abiertas sí me permiten hacer un análisis cuantitativo. Porque si bien no pongo yo 4 aspectos que escoge la persona, pero sí del análisis de las respuestas que tengo, de las 100 personas, capaz que me salen 8 aspectos de respuesta, que yo las agrupo y las cuantifico de acuerdo a un resultado real respondido por ellos. Dentro de eso también están las escalas de medición, es decir, preguntas que se desarrollan con respuestas que van de menos a más o de más a menos. Por ejemplo, veo demasiada televisión. Estoy muy de acuerdo, no estoy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Van de más a menos o menos a más, de acuerdo a las respuestas que se escoge y la gente simplemente lo pone. Pero estas escalas de medición también se las llama escalas de valoración cuando ya ponemos numeración en el medio. Y vamos a evaluar una calidad o cantidad en cuanto a la presencia de eso. Entonces aquí, por ejemplo, decimos, valora del 1 al 4, siendo 1 mal y 4 muy bien, las siguientes cosas. Presta atención a las explicaciones de 1 a 4. Se esfuerza en las tareas llevándolas a cabo. Es capaz de inmovilizar a un compañero en el suelo, Normalmente se usa esto para evaluaciones de desempeño, junto con estas que se llaman escalas o listas de cotejo. Una evaluación de desempeño a la final es una investigación también del desarrollo de un grupo de personas, ¿no? Estas escalas de cotejo se llaman así porque ante una serie de posibles afirmaciones o no, lo pongo afirmativo o lo pongo negativo. Por eso cotejo entre 2 cosas. Entrega su trabajo en tiempo y forma. ¿Cumple o no cumple? Llega puntual, cumple o no cumple. Es amable con clientes y proveedores, cumple o no cumple. Por eso se llama cotejo. Y esto nos va a llevar a dar una investigación, ¿cómo se llama? Una evaluación de desempeño en una institución. Es una investigación, finalmente, ¿no? Y finalmente los test. Los test los podemos utilizar como elementos de investigación, pero cuidado en la utilización que demos. Nosotros vamos a utilizar test cuando vamos a medir cuestiones de inteligencia, interés, actitud, aptitud, rendimiento, memoria, etcétera. Cosas de ese tipo. Son test que son elaborados técnicamente por gente que debe y sabe elaborar los test. Normalmente psicólogos, psiquiatras, que hacen esto, ¿no? Y tienen que ser totalmente validados. Sí, yo puedo encontrar test libres en el internet. Normalmente test, hay que tener cuidado que sean formales, que sean probados, y aquellos formales y probados aún son test muy generales. Entonces,
Yo puedo aplicarles un test a ustedes que les bajo del internet, donde yo digo, quiero saber cuál es la forma de aprendizaje de las personas para de acuerdo a eso hacer mi esquema de metodología pedagógica. Si es visual, es auditiva o es, ¿cómo se llama? Visual auditiva y aprender haciendo, ¿cómo se llama? Kinestésica. Exacto, es kinestésica. Entonces, eso lo saco yo del internet, les aplico y con eso me da una respuesta interesante. Con la cual yo voy a aplicar algo general, pero solo para esos casos, ¿no? Pero de lo contrario, sí necesito que esos test no solamente que sean, no solamente que sean elaborados, sino aplicados por parte de un profesional. Entonces yo puedo pedir ahí ayuda de un psicólogo que diga, bueno, necesito que apliques esto y lo interpretes. Porque además son test que yo no puedo comprar si no tengo la profesión adecuada. ¿Sí? Y ahí las pruebas de rendimiento. Las pruebas de rendimiento son formas de análisis que nosotros hacemos adicionalmente para ver resultados con cierto tipo de necesidad. Por ejemplo, hacemos pruebas de rendimientos físicas para determinar el grupo de atletas que van a representar a la institución en los interescolares. Son pruebas de rendimiento físico, en este caso. Puede ser pruebas de rendimiento intelectual o de otro tipo. Por ejemplo, dice, se desea comprobar si el esquema de tecnología antisabotaje y gestión de derechos digitales tiene incidencia en el rendimiento de videojuegos Total War 3 Kingdoms. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo tener definiendo estándares en ese caso. Tengo que poner estándares adecuados de aceptación con los cuales manejar. Verónica. Buenas tardes, Carlos, compañeros. En este caso, con las pruebas, si yo quiero aplicar el nivel de inglés que saben los chicos a nivel B2, pero no todos van a pagar la evaluación, ¿se les puede tomar un examen modelo avalizado por o un examen modelo, obviamente, desde la empresa que estaría certificándoles? A ver, no lo entiendo. Por ejemplo, yo en las pruebas de rendimiento quiero valorar de un grupo de estudiantes el nivel de inglés que ellos tienen. Ya. Las certificadoras del B2 son las de Cambridge, pero para dar la prueba y para que certifiquen que está en ese nivel, tienen que pagar un valor. Pero existen los examen modelos. En este caso, ¿se plantearía un examen modelo? Tendría que analizar la validez de esos exámenes modelos y la permisividad de uso, ¿no? Por supuesto, sí se lo puede poner, pero con esas dos cosas, que no le vaya a tener problemas. Y otra pregunta. Utilizamos una plataforma con el IBEC Learning que trabaja con el marco europeo y les venden a los chicos estos formatos, formularios para rendir las pruebas al final de cada año escolar. Para dar la certificación tienen que pagar, pero de igual forma ellos tienen los simuladores. ¿Aplicaría también en este caso los simuladores por parte de esa empresa? A ver, todo depende también cuál es la diferencia entre un simulador y la formalidad de la prueba pagada. ¿Qué tan similar? Son muy parecidas las preguntas, o sea, prácticamente es la prueba sin pagar. Lo que se tiene es que pagar para que les den el certificado. Es como, para la aprobación del módulo. Es como cuando dan las pruebas para licencia. Primero practicas en la prueba y después pagas y tú así. Es Y así válido. paga, le dan el certificado igualito. Es válido, depende de lo que tú quieras ver, ¿no? Si tú quieres hacer un análisis de lo que pasa con la diferencia, hacer un estudio, una investigación de lo que pasa con las diferencias de uno y otro estudiantes en general para el momento de la certificación y poder poner un énfasis en el estudio de idiomas, yo creo que es válido. Muchas gracias. Ok. ¿Sí? Bueno, finalmente, todas las cosas que nosotros hagamos en cuanto a la investigación tiene que estar, a ver, primero, la parte cualitativa tiene que estar con notas de campo, ¿no?
Todo tiene que estar registrado. Y además dice de forma continua y acumulativa, es decir, todo tenemos que ir acumulando en cuanto a lo que nosotros hacemos en la parte cualitativa, absolutamente todo, porque se nos puede escapar las cosas. Estos registros pueden ser en audio, en fotografía, en video, por escrito, ¿sí? Porque además, cuando nosotros hacemos observación en la parte cualitativa es mucho más fácil que nos olvidemos de las cosas. Entonces, incluso como ayuda a memoria, ¿no? Tiene que estar totalmente registrado esto de alguna forma y tiene que estar guardado. Porque además esto nos va a servir para hacer una transcripción, por ejemplo, de las entrevistas, ¿no? Yo tengo que grabar entrevista porque después, si es que yo le dejo a mi memoria, me puede estar olvidado de cosas o tergiversando hechos que después me va a traer conclusiones que no son del todo certeras. Ahora, estos archivos tienen que estar siempre hechos. Tienen que haber archivos físicos, públicos, privados, como resultado de investigación y que soporten las conclusiones. Siempre tiene que haber. Si es que alguien me contrata a mí para que yo haga ¿cómo se llama? Para que yo haga una investigación, los archivos de levantamiento de esa información tengo que entregarles a ellos. Porque ellos son los dueños de eso. O de pronto una investigación que tiene repercusiones jurídicas. Tengo que guardar. Ustedes, de pronto alguien, cuando hacen la revisión de su tesis, un lector les dice, yo necesito comprobar que los resultados que dicen aquí salen de alguna parte, necesito ver sus instrumentos de levantamiento de información. Totalmente válido. Yo he hecho eso. ¿Sí? Yo he pedido eso. ¿Por alguna razón? O sea, por verificar al azar. O sea, porque de pronto veo alguna inconsistencia en los resultados. Entonces, siempre hay que guardar, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo guardar? Depende. Si es que yo estoy en el proceso de graduación, guardo, me gradúo, me dan el título, ya para qué seguir guardando. A menos que yo quiera tener para que me utilice para algún evento profesional futuro. Pero hay cosas legales, estatales, por ejemplo, que me obligan a que yo guarde hasta 8 años. Entonces necesito yo guardar eso, ¿de acuerdo? Y eso hasta aquí, esto de acá, esta parte de acá. Preguntas, inquietudes de ustedes. Bárbaro, hablando desde las 8 de la mañana. ¿Verónica? Disculpa, se quedó levantada la mano. Ya. Ok. Entonces, ya ven el trabajo, ¿no? Investigación cualitativa cuantitativa mixta. ¿Por qué? Determinar el universo población. ¿Cómo y por qué? Si es que falta la muestra, ¿cómo sacarla? Y razones. Y luego, ¿qué tipo de instrumento es lo que ustedes creen, o instrumentos creen necesario que van a utilizar? Y razones de utilización. Qué pena, no ahondar más. El mecanismo y el tiempo es súper limitado para ahondar un poco más. ¿Ok? Si no hay preguntas, inquietudes, no.